Tata N. Zambiyama Zulu en Isaías 55, versículo 8, proclama que sus pensamientos son más altos que los pensamientos humanos, así como los cielos están muy por encima de la tierra. El Salmo 147, versículo 5, va más allá al afirmar que la inteligencia del Creador no tiene límites. Por eso afirmo firmemente que nosotros pobres humanos de carne y hueso debemos practicar la más completa humildad. No es porque el hombre pueda caminar sobre la luna por lo que es inteligente. Porque la verdadera inteligencia es espiritual. Tomo como prueba el análisis que vamos a hacer de los capítulos 52 y 53 de Isaías que, a pesar de la ayuda de las computadoras más poderosas, capaces de resolver los algoritmos más complejos en pocos segundos, el disputador de este mundo, 1 Corintios 1:20 de la madrugada, no entendió. Sin embargo, estoy convencido de que al explicar estos textos a un niño de 7 años podrá entenderlos fácilmente. Simplemente porque la mente de este pequeño niño no está abarrotada de ideas preconcebidas. El sentimiento de su propia sabiduría, dogmas adulterados, horneados y rebobinados durante siglos, el sentimiento de tener razón contra todos los demás. Las imágenes que adjunto a este texto son, sin embargo, asombrosamente claras. Hablan por sí mismas. En ninguna parte de la Biblia hay un retrato físico del Mesías de Isolele a quien todos llaman Cristo. Excepto en Isaías 53. Ahora, este retrato es lo contrario de lo que sugiere el sentido común. Démosle algunos ejemplos para ilustrar nuestro punto. A. Suponga que la Biblia, que es la palabra de Dios, no se escribió respetando ni las reglas de la gramática ni las de la ortografía. Si es así, ¿quién creería que es sagrado? Nadie. En el entendido de que lo sagrado es precioso y merece el más atento cuidado. No se puede tolerar ninguna negligencia por parte de los responsables de transcribir y retranscribir los textos bíblicos. B. Supongamos que te iban a recibir el presidente de la República, el rey o la reina, no importa, y apareciste de manera informal con ropas rotas, sucias, malolientes. Es una apuesta que sería rechazado. En la misma entrada del palacio. C. Suponga que llega por primera vez a una iglesia y encuentra que el pastor que preside el servicio tiene el cabello despeinado y descuidado, usa un anillo que conecta sus dos fosas nasales. Una camisa abierta sobre un pecho cubierto de vello corporal, jeans con agujeros en las rodillas y zapatillas rotas en los pies. ¿Tomaría en serio a este pastor y a la iglesia que dirige? Ciertamente no. D. O más simplemente, supongamos que estás en el restaurante, haces tu pedido y encuentras que los cubiertos que el camarero está extendiendo sobre la mesa no han sido lavados. Ni se han secado. ¿Comerías el plato que el camarero está tendido en la mesa? Por supuesto que no. Basándonos en las comparaciones anteriores, analicemos Isaías 52. He aquí, mi siervo prosperará. Él ascenderá, se elevará alto. Aunque era motivo de temor para muchos, tan desfigurado estaba su rostro, tan diferente era su apariencia de la de los hijos de los hombres. Asimismo, será un gozo para muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que no les fue dicho, aprenderán lo que no habían oído. No cabe duda de la identidad de este siervo del Señor de rostro ingrato. De hecho, ¿ante quién cerrarán la boca los grandes de este mundo, simbolizado aquí por el término rey? Antes del Mesías de Isolele, por supuesto. En otras palabras, antes de Cristo, el Rey de Reyes. El único problema y es significativo es que el retrato del Mesías con el rostro desfigurado no se corresponde en absoluto con el que se llama Jesús de Nazaret.
Tomemos ahora Isaías 53. ¿Quién podía creer lo que acabamos de aprender, la obra maestra de Yahvé, a quien le había hablado? Creció ante él como un vástago, como una raíz en una tierra árida. Sin brillo ni belleza para llamar nuestra atención, y su apariencia no nos sedujo. Fue despreciado, rechazado por los hombres, un hombre de dolor marcado por el sufrimiento. Uno de esos ante los que se esconde el rostro. No era nada y lo descuidamos. Traducción de la Biblia de los Pueblos, 1998, BDP. Este texto no puede separarse del de Isaías 52 mencionado anteriormente. Este hombre sin brillo ni belleza, cuya apariencia no está hecha para seducir, despreciado, rechazado como uno de aquellos frente a los que se esconde el rostro. Este hombre descuidado por todos es en verdad el Mesías de Isolele. Sin embargo, aquí se aplica la misma observación. Este retrato no corresponde en absoluto a Jesús de Nazaret, el león de Judá. Como prueba de ello, ningún artista ha retratado a Cristo con los rasgos ingratos que describen estos dos pasajes. Y tienen razón. ¿Cómo podía el único ser humano nacido de la unión de los cielos y la tierra y cuya madre, de perfecta belleza, fue cubierta por la sombra del Altísimo, no ser él mismo de impecable belleza? Así fue Jesús de Nazaret. De hecho, si el Cordero de Dios de hace 2000 años hubiera sido desfigurado, poco atractivo, sin belleza, habría sido como esta Biblia descuidada llena de errores ortográficos, este vagabundo apareciendo en el palacio presidencial. Este pastor desaliñado, estos cubiertos sucios, inadmisible. Cristo fue la víctima expiatoria de los pecados, no de un solo pueblo, sino de todos los pueblos del mundo. La condición para que el Altísimo acepte un sacrificio es comprensible incluso para un niño de 7 años. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: todo hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofrecerá holocausto a Jehová, ya sea por el cumplimiento de un voto, ya sea como ofrenda voluntaria. Un macho sin defecto tomará entre bueyes, corderos o machos cabríos, para que su víctima sea aceptada. No ofrecerás ninguna que sea defectuosa, porque no sería aprobada. Si un hombre ofrece vacas o rebaños al Señor como sacrificio de ofrendas de paz, ya sea por voto o como ofrenda voluntaria, la víctima será sin defecto, para que sea aceptada. Punto y coma. No habrá mancha en ella. Levítico 22, 18 a 21. Ahora, a la luz de la ley de Levítico anterior, le preguntaremos a nuestro hijo de 7 años, ¿está la persona descrita en Isaías 52 y 53 sin defecto? No, Señor, le pasa algo. ¿Cuál, mi pequeño? El Señor está desfigurado, no es lindo, debe estar enfermo. Señor, si te ofreciéramos un juguete o una muñeca a su imagen, ¿estarías feliz? Ciertamente no, Señor, yo elegiría otro regalo, más bonito. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el Altísimo, el Creador Todopoderoso, el Maestro del Universo, aceptaría una ofrenda que un niño, o niña, de 7 años se negaría a recibir? Los dos textos de referencia de los capítulos 52 y 53 de Isaías constituyen un enigma porque si estos textos no aluden a Jesús de Nazaret, ¿quién es entonces este personaje misterioso? La respuesta es muy simple. De hecho, es el mismo Cristo, pero en un momento y contexto diferentes. 3 pistas nos llevan a esta conclusión. A. Se describe al Mesías como desfigurado. Y no me digas que quedó desfigurado durante la prueba de la cruz. Porque el profeta Isaías insiste en que su apariencia difería de la de los hijos de los hombres. Deducción. Esto no es el resultado de un incidente puntual.
en este caso la corona de espinas en su cabeza como dicta la tradición cristiana, sino su apariencia natural. Esto explica la falta de belleza subrayada por Isaías en su capítulo 53, b. El Mesías nació durante una época de sequía, en una región árida sedienta de agua. El primer versículo del capítulo 53 es bastante claro en este punto. Creció delante de él como una descendencia, como una raíz que sale de la tierra seca, ahora hace 2000 años. Los pastores que fueron los testigos privilegiados del nacimiento del niño Jesús, mantenía su rebaño de ovejas en el campo. Lucas 2, 8, lo que implica que no hubo sequía en esta región. C. Lo despreciamos ya que su apariencia no nos atraía, sugiere que aparece dentro de una raza acostumbrada al desprecio. Una raza cuya apariencia no es atractiva según los criterios del orgullo carnal de este mundo, la raza negra. Ninguna otra comunidad humana está acostumbrada a sufrir como los negros en general y los africanos en particular. Considere, ¿por qué insistió el profeta en que, nosotros, participáramos en esta historia? El nosotros, en efecto, compromete al mundo entero. No solo al pueblo judío entre el cual aparece el ungido del Altísimo. De hecho, este texto de Isaías 53 que describe el Calvario del Mesías apunta con el dedo más al mundo cristiano que al mundo judío. Este último, de hecho, rechaza enérgicamente el credo cristiano del Mesías. Víctima expiatoria de los pecados del mundo. Así que la palabra, nosotros, está dirigida principalmente a los cristianos. Deberían reconocer fácilmente en Jesús al personaje misterioso de Isaías 53. Entonces, nosotros, los cristianos, hemos despreciado a nuestro propio Mesías, no le hicimos caso. En este punto de nuestra historia, llamemos al detective más famoso del mundo, o sea Sherlock Holmes. Él pondría su lupa en la ruta cronológica de la historia humana. Su legendaria intuición le llevaría a deducir que la época de referencia aquí debe ser necesariamente una época en la que el cristianismo ha conquistado los 4 puntos cardinales del mundo. Sherlock luego colocaría su lupa en un versículo específico de la Biblia. Este es un versículo del Evangelio de Mateo. Aquí lo tienes. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, Mateo 24, 14. Con 7 estrellas brillando en sus ojos. El detective más famoso del mundo gritaría a su fiel compañero, Watson. El nosotros solo puede involucrar al mundo entero si la profecía de Isaías 53 se cumple en el fin de los tiempos. En un momento en que el Evangelio se ha predicado en todo el mundo, otra pista menos obvia de que estamos bien al final de los tiempos es, su apariencia no tenía nada que agradarnos. Una vez más, el nosotros involucra a la humanidad en su conjunto. Esto implica que todo el mundo tendría la oportunidad de ver la apariencia de Cristo y que no les agradaría mucho. Pero, ¿cómo sería posible que personas de todo el mundo vieran esta apariencia con sus propios ojos? Porque es inimaginable que todo el mundo viajara a Palestina para verlo. Solo hay una explicación. Sería gracias al avance de la ciencia a través de la fotografía, los periódicos, la televisión, los documentales. Esto último nos permitiría ver la apariencia de alguien aunque esté a miles de kilómetros de distancia de nosotros. Entonces, en estos días de tecnología triunfante, Cristo regresó de incógnito. Pasó aún más desapercibido al llevar como una máscara un rostro completamente diferente al de hace 2000 años, que estaba lleno de gracia y belleza.
En esta época moderna su rostro es el del angoleño Simão Toco, cuyo nacimiento fue anunciado por los propios cielos en 1917 en Fátima, Portugal. Fátima. Un pequeño e insignificante pueblo en el corazón de la península ibérica. Cristo es, por tanto, africano, lo que explica el desprecio y el desdén al que fue sometido. Habrá notado con qué inteligencia superior fueron escritos y puestos a disposición de todos los textos bíblicos de referencia. Habrá notado que de hecho constituyen un enigma porque sabemos por experiencia que a pesar de las explicaciones que se dan aquí, pocos creerán. ¿Cristo, un negro, un africano? Imposible. ¿Y este Cristo sería un tal Simão Toco, un profeta desconocido para todo el mundo? Imposible. Esta dificultad perfectamente comprensible para creer se encuentra con la primera oración de Isaías 53. ¿Quién puede creer lo que te acabamos de enseñar, la obra maestra de Tata N. Zambi, a quien le había hablado de ello? Se lo había hablado a los papas en el Vaticano, instándolos a publicar esta noticia Urbi et Orbi en 1960. Pero, ¿qué hicieron el Papa Juan XXIII y sus sucesores, excepto el Papa Juan Pablo I, que murió prematuramente? Han decidido deliberadamente atraparse en mentiras que, en un futuro más o menos cercano, los señalarán ante el mundo como anticristos. Simão Toco, el Mesías escondido como dice la Biblia. Hizo una espada aguda de mi boca, y me mantuvo a la sombra de su mano. Me hizo una flecha afilada que mantuvo escondida en su carcaj. Isaías 49, 2. Flecha afilada que el Altísimo mantuvo escondida en su carcaj. Eso es Simão Toco, el libertador de los esparcidos de Sion, su amada diáspora. El tsunami está en marcha y ninguna fuerza en el mundo puede detenerlo. Ingeta, Pastor Melo.